Gloria a Dios. Pues comienzo de esta manera diciendo que parece que todas nuestras predicaciones comienzan igual. Estamos en una situación difícil, estamos en un momento complicado, pero es la realidad, es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo algo sin igual y algo que está sucediendo en todo el mundo. Sigue avanzando, siguen viniendo olas. Esta es la segunda ola que estamos sufriendo y muchos de nosotros hemos pasado esta pandemia, este virus y la última vez os hablé de crisis, ¿te acuerdas? Una crisis sanitaria que derivaba en una crisis económica, que derivaba muchas veces en una crisis familiar y luego en una crisis espiritual. Pero tengo una palabra hoy de exhortación, al mismo tiempo de ánimo, para hablarte acerca de cuál debe ser nuestra posición en este tiempo como iglesia y como hijos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Cómo tiene que estar la iglesia en este tiempo? En un tiempo convulso, difícil, en un tiempo que no entendemos, en un tiempo que va a trompicones, que no terminamos de avanzar, que nos cortan y nos dejan libres y nos van a cortar y ahora nos van a dejar libres unos días, vamos a salir desbocados, pero luego nos van a encerrar de nuevo. ¿Qué actitud debemos tener como iglesia en este tiempo? ¿Qué actitud? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo debo ser? ¿Cómo debe ser la iglesia del Señor en este tiempo? Pues a esa pregunta la vamos a responder con el siguiente pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 11 en adelante. Pero primero leemos el 11. Y dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y veo en este pasaje, vuelve al 11 por favor, veo en este pasaje cómo el Señor nos quiere hablar de una actitud que no debemos tener y de 7 actitudes o cualidades que sí debemos tener. Diga conmigo, una que no, 7 que sí. Una que no, 7 que sí. Ahora con ganas. Una que no, 7 que sí. Así que vamos a ir rápido porque no quiero que se nos haga muy extenso y tarde. Tenemos toque de queda a las 11, ¿verdad? 11 tenemos que estar en casa durmiendo y con la manta ya aquí. Y la primera que no debemos tener es como comienza este pasaje. Por favor, ponme el versículo. Comienza el verso 11 diciendo, no seáis perezosos. No seáis perezosos. En estos 3 versículos y en esta recomendación del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos en Roma, le está recomendando, primero, no seáis perezosos. Diga que está a tu lado, no seas perezoso. No seas perezoso. ¿Qué es ser perezoso? Mira, es más, hay un animal que se llama perezoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque duerme todo el día en el árbol y es muy lento. Así que una de las cualidades de la pereza es la lentitud, es el desgano, es el dormir mucho. ¿Cómo andas de sueño? Lentitud, pocas ganas, no ser responsable, irresponsabilidad. Todas esas cosas entran dentro de la pereza y el Señor nos dice, no quiero que seáis perezosos. Así que a la pregunta que hicimos, no hace falta que la pongas otra vez, pero a la pregunta que hicimos antes, ¿qué actitud debemos tener como iglesia en este tiempo? Lo primero que el Señor nos dice en esta noche es, no seas un perezoso. No seas lento, no seas irresponsable, no seas desganado.
Eso no conviene, eso no es de espirituales, eso no tiene que ver con la vida de Dios. Una iglesia que en este tiempo de dificultad, una iglesia que en este tiempo donde las cosas están tan convulsas, no puede ser una iglesia que se duerma. La pereza tiene que ver con dormir. No podemos estar dormidos como iglesia. No podemos ser una iglesia lenta en reaccionar. No podemos ser una iglesia irresponsable. Tenemos un cometido que cumplir. Amén. No perezosos. Y te muestro rápidamente algunos versículos en Proverbios que hablan acerca de la pereza. El Proverbio 10:26. Mira qué mala que es la pereza. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quien lo envía. Nosotros somos enviados del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Heme aquí, envíalo a Él. No, heme aquí, envíame a mí, hemos dicho. Así que somos enviados del Señor. Así que si somos enviados del Señor y el Señor nos quiere usar como iglesia en este tiempo, si somos perezosos, dice que para Dios seremos como vinagre en los dientes o como humo en los ojos. ¿A cuánto le ha entrado humo en los ojos? Cuando está haciendo un fuego, una hoguera, o la chimenea, la leña. Y cuando es humo de leña verde, peor. Y no puede ver. Y así dice Dios que no lo puede ni ver al perezoso. ¿Me sigues? Tenía un primo yo que venía a casa de vacaciones de mi edad. Éramos muy primos hermanos y éramos muy familiares con este primo. Y mi padre, claro, se tiraba todo el verano, 2 o 3 meses en mi casa. Y era como un hijo más de la casa. Y mi padre lo mandaba, igual que a mí y a mis hermanos, a hacer cosas. Y le había puesto mi padre de apodo Flecha Veloz. Porque era más lento que el caballo del malo, ¿sabes? Y lo mandaba ahí con la mano en los bolsillos, lo mandaba a comprar el pan. Tardaba 45 minutos para ir a la esquina a comprar el pan. Siempre me acuerdo de él porque él vivía con pereza, vivía con sueño. Y llegaba y en el patio y se sentaba ahí en un tronco. Todo el día cansado. ¿Has visto gente así? Perezosa, que le falta ganas, que no es, vamos, despierta, parece que está dormido todo el día, que le falta sangre en las venas. Pues así es para Dios el perezoso, no lo puede ver, o sea, le hace daño ver a una persona perezosa. Proverbios 13:4 también habla de la pereza. Y mira qué verdad es esta. El alma del perezoso desea, como todos, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Quiero decirte que la pereza ha sido un lastre, o es un lastre en nuestras vidas, que arrastramos desde que nacemos hasta que morimos. Es algo natural de nuestra carne, que viene en nuestra esencia de pecado, que vamos a tener que luchar siempre. Y es un lastre que a muchas personas no les ha dejado progresar, no les ha dejado avanzar, no les ha dejado superarse. Tienen sueño, desean, quieren, pero no pueden. Gente que por pereza no ha salido de la miseria, gente que por pereza no ha salido de un problema, gente que por pereza sigue limitado, tiene un potencial muy grande, pero la pereza le es más. Y no puede avanzar. ¿Has visto casos así? Que es por pereza, como un espíritu de pereza sobre la persona, sobre una familia, sobre una casa. Y tú te das cuenta que no es otra cosa porque posibilidades hay y deseos hay. Pero la pereza nada consigue. El último proverbio, el 6:6. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 11. Habló mucho Salomón acerca de la pereza. Ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Está diciendo, aprende de la hormiguita. La cual, me gusta mucho este versículo, sin tener jefe, ni oficial, ni señor. ¿Por qué dice esto? No avances. ¿Por qué dice esto Salomón? Porque muchas veces los perezosos, cuando tienen un señor, un jefe que les mete caña, avanzan.
¿Has visto esa gente que tiene que estar todo el tiempo metiéndole caña, todo el tiempo el jefe, pero se va el jefe y ya, me voy a tomar un café? O se va el jefe y... Había un amigo, un compañero de trabajo mío, que él me decía, cuando venga el jefe, tú ensúciate la mano con algo. Como para que vea que hemos estado haciendo algo, ¿no? Agarra algo en la mano. Por lo menos camina con algo en la mano. Porque a veces bajo la presión, bajo la mirada observadora de los jefes, de un señor, caminamos, de nuestros padres, de nuestra autoridad, de nuestros pastores. Pero si nos dejan a nosotros con una autonomía, ¿cómo reaccionamos en cuanto a la pereza? Ayer hablaba con alguien que está teletrabajando en casa y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy complicado. Muy complicado porque estamos en pijama en la casa y es fácil distraerse, es fácil ir a hacerse un café o coger el móvil. ¿Y cómo te controlan? Pues me controlan por remoto, por el ordenador y tal. Y dice, pero ahora lo llevo bien, pero me costó. Porque es verdad, cuando nadie nos controla, ¿cómo somos? Pero dice la palabra que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de autodisciplina, dominio propio. Para nosotros, aunque no tengamos, como la hormiguita, ni jefe ni señor, dice el verso 8, prepara en el verano su alimento y recoge de la cosecha su sustento. Verso 9, ¿hasta cuándo, perezoso, estarías o estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y sabes que hay un sopor, a veces hay un sopor en la iglesia. El enemigo intenta dormirte, adormecerte, transmitirte pereza para lo espiritual, porque él sabe que un cristiano dormido es igual a un no cristiano. El enemigo sabe que una iglesia dormida no es efectiva. Por eso vivimos a veces en un sopor, en un relax. A muchos el confinamiento nos metió en un relax que todavía no han podido salir. A muchos fue bueno, para muchos fue bueno, pero para otros me pregunto. Porque estamos absorbidos por el sueño y el cansancio para lo espiritual, porque nos dicen vamos a la condomina, ¡pum! Y agarramos la chaqueta. Yo me gozo por todos los que están aquí, porque se abrió la veda y tú has deseado estar en la casa de Dios el primer día. Amén. Un aplauso al que tienes al lado. Dile, qué valiente que has sido. Ole ahí. Te felicito. Que el primer lugar donde has venido ha sido aquí. Mira el verso 10 y 11. Dice, aquí viene el versito un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. O sea que la consecuencia de la pereza es necesidad. La consecuencia de la pereza es pobreza. Pobreza en diferentes sentidos. Si lo llevamos al área natural, quien no trabaja no prospera, no sale adelante. A quien le cuesta, a quien puede haber momentos específicos. Pero ¿y en lo espiritual, hermano? ¿Por qué no progresas en lo espiritual? ¿Por qué como iglesia no progresamos a veces? Porque hay momentos en que nuestra vida está estancada. Porque tenemos que sacudirnos de la pereza. Porque tenemos que dejar la pereza. Porque ese lastre que viene de serie en nosotros como humanos es algo que tenemos que desprendernos de él. Muchas personas, he visto muchas personas con capacidades naturales, con dones espirituales, pero que no han progresado, sino que están en necesidad y en pobreza espiritual por no despejar de su vida la pereza, por no esforzarse, por no jugarse por Dios. Así que la pregunta es, ¿qué actitud debo tener yo? Esta es la que no debo tener. No perezosos. No perezosos. Dice el verso 11 estamos en Romanos.
Es nuestro texto base, Romanos 12:11. Dice, no perezosos en lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia. Y mira la definición de diligencia. ¿Quién es una persona diligente? ¿O qué es aquello diligente? Pues diligentes son aquellos que hacen todo con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia. Diligentes son aquellos que hacen todo repite conmigo, con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia. Ahora repetimos todo de nuevo, míralo en la pantalla. Diligentes son aquellos que hacen todo con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia. Eso es ser diligente. Y dice Pablo a los romanos, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que yo sea así. Hay cosas a lo mejor que bueno, puedo tener un poquito de pereza, no pasa nada, pero hay otras cosas que requieren mi diligencia más que otras. Y una de ellas, primero, es mi relación con Dios y mi vida espiritual. Lo primero que requiere diligencia. Tú puedes poner ahí, ¿qué cosas requieren mi diligencia? Pues número uno, mi relación con Dios y mi vida espiritual requieren diligencia. Yo no puedo ser descuidado, yo no puedo ser lento, ni puedo estar dormido en cuanto a mi relación con Dios, en cuanto a mi vida espiritual. Yo tengo que ser diligente. ¿Qué era diligente? Pues gente que tiene interés, gente que se esmera, gente que no es lenta, es rápida y que es eficaz. ¿En qué otra cosa más yo debo ser diligente? En mi actitud personal como hijo de Dios. O sea, y eso tiene que ver con mi testimonio. ¿Cómo soy frente a los demás? ¿Cómo soy frente a mi familia, a mis vecinos? ¿Cómo soy en mi trabajo? ¿Soy diligente? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Estoy dando un testimonio de una persona que se esmera en hacer las cosas bien? ¿Que es eficaz, que es rápida, que pone interés? ¿O solo pongo interés en las cosas de Dios, entre comillas, pero luego voy a mi trabajo y soy el peor? ¿O luego voy a estudiar y soy el que más me copio o el que me llevo un montón de materias? ¿Sabes lo que te digo, no? Hay gente así y en mi propia vida yo lo he visto. Yo para el Señor llegaba a horario. Para el Señor, cuando era adolescente, jovencito, quería servir al Señor. A los ensayos el primero, a la reunión tal de jóvenes el primero y me quedaba hasta el último. Pero en el instituto faltaba, no estudiaba, llegaba tarde. Pero es que yo tengo que ser diligente también, no solamente en mi relación con Dios. Mi relación con Dios va a ser un reflejo de lo otro también. Y una madurez de mi actitud personal como hijo de Dios. Y en tercer lugar, debo ser diligente en mi lugar como miembro del cuerpo de Cristo. Como miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia. Hay gente que, otro día te predico otro mensaje que habla de los extremos y que creo que luchamos todos, somos gente de irnos a extremos, ¿verdad? Como un péndulo, o nos vamos a uno o nos vamos al otro, pero el Señor era centrado, era del centro, balanceado, ni de izquierda ni de derecha, del centro. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Yo ocupo un lugar en la iglesia. Hay otra gente que afuera todo bien, todo perfecto, y yo que me alegro. Gente que afuera son testimonios en su trabajo, cuidan bien su familia, tienen todas las cositas ordenadas, pero no están ocupando un lugar, el lugar que le corresponde en la casa de Dios. No están desarrollándose para el propósito o el llamamiento santo. No están dando su lugar. Dejan, cuando se toma, ¿cómo dice? En el ejército, toman lista, pasan lista de los nombres, dicen su nombre y no está nunca. Está el hueco ahí en la fila del ejército. Y se nota cuando alguien no está. Dile que está a tu lado, cuando no está, se nota. Se nota mucho. Se nota mucho. Así que mi lugar como miembro del cuerpo de Cristo. Así que repasamos rápidamente. Debemos ser diligentes con
mi relación con Dios, mi vida espiritual. Segundo, con mi actitud personal como hijo de Dios, mi testimonio. Y tercero, mi lugar como miembro del cuerpo de Cristo, el lugar que yo ocupo en el cuerpo. Dice que todos somos necesarios y cada uno ocupa un lugar, como los miembros en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a alguien le falta la mano? ¿Qué pasa cuando a alguien le falta el pie? El cuerpo no funciona igual. Cuando tú no estás, no funcionamos igual. Mira qué bonito que salió eso, ¿eh? Es verdad, pero es verdad, hermanos. Así que vamos a ver. Yo tengo que ser diligente en todo eso. Dice, no perezosos, sino diligentes. Así que dejemos la pereza y seamos diligentes, hermanos. Ser diligentes, hemos dicho, ser rápidos, ser eficaces, ser dedicados. Eso es ser diligente. Así que vamos a ver 7 características, rápido también, de una iglesia diligente. 7 características, si quieres ponerlo ahí, escribirlo, 7 características de una iglesia diligente, porque el Señor nos manda que con lo de Él tenemos que ser diligentes, no podemos ser perezosos. Y esto responde a mi pregunta. Yo le decía, Señor, ¿cómo tenemos que ser como iglesia en este tiempo? ¿Cómo vamos a actuar? Porque hay muchas cosas que se han movido, muchas cosas que no se hacen. Yo digo, Señor, ahora no podemos hacer eventos, no podemos hacer campamentos, no podemos hacer grandes reuniones fuera. ¿Recordáis el año pasado, en diciembre, que salimos a la calle e hicimos ese especial de final de año tan bonito? Y pensábamos, el año que viene lo vamos a hacer mejor. Pero mira, estamos aquí. Entonces, en esta vida tan trastocada, ¿cómo debo ser? Nuestra pregunta es, ¿cómo debo ser yo con Dios? ¿Cómo debo ser yo con la gente? ¿Y cómo debo ser como parte del cuerpo? Esas 3 cosas que vimos antes. Características de una iglesia diligente. Número 1, está basado en Romanos 12:11. Que el Señor les dice, no perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu. Así que lo uno, vamos a hacer una lista de 7 y lo primero que vamos a poner es fervientes. Fervientes, si quieres poner entre paréntesis, como lo dice en el versículo, en espíritu. Pero debemos ser una iglesia ferviente. ¿Qué es ser ferviente? ¿Alguien sabe lo que es ser ferviente? ¿Alguien se anima a decir algo? Que tenga fuego. ¿Qué más? Fuerte. Decidido. ¿Qué más es ser ferviente? Apasionado. Activo. Muy bien. Te voy a leer lo que dice el diccionario. Ferviente es un sentimiento intenso de entusiasmo. Un sentimiento, ¿cómo tiene que ser ese sentimiento? Intenso de entusiasmo. ¿Te das cuenta que tiene que ver totalmente lo contrario con la pereza? La pereza era desgano, era sueño, era pasividad. Pero el ser ferviente es un sentimiento intenso de entusiasmo, dice la RAE, enfocado principalmente en una profunda veneración religiosa. O sea que la palabra ferviente está catalogada como una palabra para las cosas religiosas o espirituales. O sea que cuando Pablo escribe que tenemos que ser fervientes en el espíritu, está usando muy bien esa palabra para decir que tenemos que ser gente que tenga un sentimiento intenso, gente intensa, gente entusiasmada. Amén. Estoy diciendo entusiasmada. Gente intensa. ¿Has visto alguna persona intensa de esto que te secan la cabeza? Que son intensos. Pues así tenemos que ser para lo de Dios. Fervientes en espíritu. Es una persona que es intensa, que tiene un entusiasmo y un sentimiento a tope. Para Dios. Para lo espiritual.
Justamente lo contrario a la pereza. Hermanos, no podemos ser perezosos, debemos ser fervientes en el espíritu. Debemos ser gente que vaya hacia adelante. Debemos ser gente que no se quede. ¿Cuál es nuestra reacción en este tiempo, hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción? Te vuelvo a repetir, en mi relación con Dios, en mi relación con la gente de afuera, con mi testimonio y en mi lugar en la iglesia. ¿Cómo estoy siendo? ¿Estoy siendo ferviente o estoy siendo un perezoso? Pues tengo que ser ferviente. No puedo quedarme atrás. El Señor necesita una iglesia ferviente en este tiempo. Una iglesia apasionada, una iglesia intensa, una iglesia que tenga un sentir fuerte en lo que está haciendo. Si no, no vamos a avanzar. Si no, tu vida se va a estancar. La pandemia, el confinamiento y todo lo que ha venido ha declinado la balanza en algunos hacia mejor y en otros hacia peor. Ha hecho definir a las personas. Los problemas, las circunstancias, las pruebas lo hacen. Así que nosotros tenemos que ser fervientes. ¿Qué más tenemos que hacer? Mira, número 2 se encuentra ahí en el siguiente versículo. Estamos leyendo, en el 11. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Te hablé de 7 características de una iglesia diligente. Número 1, ferviente. Número 2, servicial o que sirve al Señor. Tenemos que ser en este tiempo una iglesia que sirve al Señor. Tenemos que ser cristianos que servimos al Señor. Tenemos que ser gente que no se queda estancada, que no se queda perezosa, que no le agarra desgano ni sueño, sino una iglesia que avanza, una iglesia que dice, mande. Mi hijo se le ha pegado el decir mande. Decimos Juan, y él dice mande. Y mi mujer no le gusta, pero yo digo, me gusta. Me gusta, mande. Claro, luego ya, que lo haga o no es otra cosa, pero por lo menos dice mande. No sé dónde lo ha sacado. Pero me gusta. Y nosotros, ¿cómo le decimos al Señor? Cuando el Señor dice, María. O le decimos, mande. Aquí estoy. Dígame, heme aquí. El heme aquí de Isaías era mande. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ser una iglesia que sirva al Señor. Hay mucho por hacer dentro y fuera. Y somos servidores. Siervo, yo con mi hijo bromeo porque le digo que él es un siervito y él tiene que servir, aprender a servir en la casa. Y a los varones les cuesta más, ¿verdad? Pero yo le digo, tú eres mi siervo. Y él se enfada, ¿no? Le digo, siervo, ya puedes recoger aquí la mesa. Y me mira así, no le gusta, ¿no? Y yo me río y bueno. Digo, tú eres un siervo, tú tienes que aprender a servir a otros. No te podemos estar sirviendo todo el tiempo a ti, tú también tienes que servir a otros. Y ahí va aprendiendo servidumbre. Mejor ahora, porque antes le decía esclavo. Y eso le picaba más, ¿no? En broma, son las intimidades de la casa, ¿no? Pero en cuanto al servicio del Señor, ¿cómo estamos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Yo recuerdo en mi juventud cómo nos moríamos por servir al Señor los jóvenes que estaban conmigo, servir en lo que sea, en un instrumento, en limpiar la iglesia. No sé si era la gana de estar juntos, pero había que limpiar la iglesia y íbamos todos ahí. Había un ensayo, no éramos músicos, pero íbamos todos allí, al ensayo. Recogíamos los cables, decíamos, deja, yo te guardo la guitarra. Ahora ni el de la guitarra viene al ensayo. Ay, Señor. Falta, no sé, una gana de servir en lo que sea. Había una mudanza, allí íbamos todos. Había que organizar un cumpleaños y ahí estábamos, los jóvenes mayormente, ¿no? Porque eran los más que teníamos más tiempo libre o más fuerza. Luego cuesta. Pero una iglesia servicial, una iglesia que esté para lo que sea, que diga, mande, Señor. Mande, hay que hacer lo que hay que hacer. Siempre somos los mismos los que estamos trabajando. ¿Te has dado cuenta?
Se pueden contar a veces con los dedos de la mano la gente que está para servir. Y hay diferentes ministerios en los cuales se puede servir. ¿Estás dispuesto para servir al Señor? Es una de las características de una iglesia diligente, que sirve al Señor, en lo que sea, pero sirve al Señor. Dile, Señor, aquí estoy, mande para lo que usted quiera. Amén. Gloria a Dios. Avanzamos al verso 12. Mira, el verso 12 dice, gozándonos en la esperanza. La característica número 3 es que una iglesia diligente debe ser una iglesia que se goza. Una iglesia gozosa, una iglesia que vive gozándose en la esperanza, dice aquí. Pero, ¿tienes gozo en tu corazón? Amén. Eso no es gozo, eso es angustia. Gozo es estar, gozo es tener alegría, una alegría celestial, no importa cómo esté la situación. Porque es fácil cuando te regalan un jamón en la empresa para final de año. Las benditas cajas esas, ¿dónde quedaron? Esas cajas de Navidad. ¿Dónde estarán? Que te venían chorizo, salchichón, sidra, vino blanco, vino dulce. Turrones que lo tenías que partir con una radial, pero no, a todos nos gustaba, ¿verdad? El celofán, el papel celofán ese ya te entusiasmaba. Ahí te gozabas. Pero ahora que no hay, ¿qué? Ahora que falta en la situación difícil, en la angustia. La iglesia debe ser una iglesia con gozo. La gente te tiene que ver contenta, te tiene que ver feliz, positiva. La gente de fuera, tiene que haber una diferencia en tu vecino que no le dan la cesta de Navidad y en ti que tampoco te la dan. Tiene que haber una diferencia. Tiene que decirle, no pasa nada, yo te comparto aquí un turrón, un chorizo, lo que sea. Tiene que haber en nosotros una alegría del cielo que supere la circunstancia. No podemos ser cristianos de 3 al cuarto, cristianos que cada tanto estamos de bajón, cada tanto estamos llorando, cada tanto sí reconocer la circunstancia. Ya es tiempo de llorar y tiempo de reír, como dice Eclesiastés. Pero tenemos que ser victoriosos, tenemos que ser gozosos. Una de las cosas que ha caracterizado a la iglesia ha sido el gozo. Una de las cosas que ha caracterizado a la iglesia por años y en la antigüedad era esa gente que está cantando los aleluya. Esa gente que canta con alegría. El domingo pasado hacíamos un repaso en la predicación ahí en Alicante de las canciones de antes. Las canciones de antes eran canciones de gozo. Pues el domingo a la mañana yo iba de camino a la congregación y escuchaba ahí las alabanzas en la mañana, las hebreas, las alabanzas hebreas. En la mañana de 10 a 11 está el programa ese Vamos a la casa de David. Y está Jairo ahí poniendo esa alabanza. Y digo, Señor, ¿cuándo vamos a tener una reunión así? De gozo. Llega a la iglesia y parece que tienes que inflarlo, hermano, con un hinchador porque vienen así, chuchurrío. ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está el gozo de la esperanza en Señor? Es que la situación tanto nos abruma que quita el gozo de la iglesia. Tenemos que ser una familia que tenga gozo. Tenemos que marcar la diferencia. Tiene que haber en nosotros un sentimiento de alegría, de algo que se desborda, que a pesar de las circunstancias se vea algo diferente en mí. Porque como decíamos esta mañana con Pepi en el programa, viene tu vecina a contarte un problema y tú estás hecha polvo, estás vacía, no tienes nada. ¿Qué le vas a decir? Va a llorar junta con ella. Pero no le vas a poder animar porque estás igual. La diferencia es el gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Dale un aplauso al Señor por eso. Una iglesia que se goza. Una iglesia gozosa. Sigamos un poquito más en el verso 12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. La cuarta característica es una iglesia que persevera. Número 1, una iglesia ferviente. Número 2, una iglesia que sirve. Número 3, una iglesia gozosa. Número 4, una iglesia que persevera. ¿Cómo estamos en este tiempo, hermanos? Dice que persevera en el sufrimiento.
Hemos pasado un año terrible, hemos pasado un año complicado, un año que ha sido un horno de fuego para muchos de nosotros. Algunos han caído en la enfermedad, otros no, pero han perdido su trabajo, o han perdido un familiar, o han tenido una consecuencia. Todos hemos sido tocados. ¿Cómo está nuestra perseverancia en el sufrimiento? Porque perseverancia en la bendición cualquiera. Pero perseverancia en el sufrimiento, una de las características del Hijo de Dios es que persevera a pesar de la circunstancia. Persevera a pesar de la prueba. Una iglesia que persevera es una iglesia que continúa al mismo nivel y firmeza que siempre. A veces vienen las pruebas y bajamos los brazos. Vienen los momentos difíciles, crisis, como hemos dicho, sanitaria, familiar, espiritual o económica. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa prueba? Pedro, cuando le vino la crisis, su fe falló y le negó al Señor 3 veces. ¿Cómo está nuestra fe? Hablábamos también en ese mensaje acerca de Job, que su fe no falló y que se mantuvo a pesar de la circunstancia. Perseveró. Hay gente que ha dejado de ser fiel al Señor en su servicio cuando ha venido la prueba. Hay gente que ha dejado de ser fiel al Señor en congregarse cuando ha venido la prueba. Hay gente que ha dejado de ser fiel al Señor en sus ofrendas y diezmos cuando ha venido el sufrimiento. Pero la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que persevera, una iglesia que avanza. En la mayor persecución que hubo en el primer siglo fue donde la iglesia más creció y más se expandió. Porque eran hijos de Dios que perseveraban. Perseverar en el sufrimiento. Avanzamos un poquito más. Dice ese mismo versículo, el verso 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Así que el número 5 es una iglesia dedicada. Una iglesia dedicada, o nosotros debemos ser dedicados. En este caso dice a la oración. Pero la palabra dedicado tiene que ver con ponerle el corazón a lo que hago. Ponerle cariño. Por ejemplo, yo compro un regalo y escribo en una tarjeta una dedicatoria. ¿Verdad? Y ahí le pongo de lo mío. De mi amor, de mi cariño. O me dedico, te dicen, ¿a qué te dedicas tú? Pues yo me dedico a tal cosa. ¿Por qué? Porque le doy mi esfuerzo, le doy mi tiempo. Así que una de las características de la iglesia de este tiempo, de una iglesia diligente, es que tenemos que ser una iglesia dedicada. Una iglesia que le pone tiempo, un hijo de Dios que le pone esfuerzo. En este caso a la oración. ¿Cómo estamos en la oración? En la oración personal, en la oración familiar, en la oración como congregación. Tuvimos una reunión de guardas del muro el sábado pasado, ¿verdad? Del grupo. ¿Cómo fueron? Fue muy bueno, ¿verdad? Pero había realidades, ¿a que sí? Gente que ya no estaba, gente que no cumplía o que le costaba cumplir. Esa es la realidad. Edward Bones escribió en uno de sus libros que habla de la oración, dice, somos una generación de creyentes que no ora. Los creyentes que no oran son como una banda de mendigos que no tienen ni fervor, ni belleza, ni poder. Una iglesia, vuelvo a repetirlo, los creyentes que no oran son como una banda de mendigos. ¿Te acuerdas el versículo de Proverbios que dijo que la pereza te iba a venir como un vagabundo y la necesidad? ¿Te acuerdas? Dice aquí que los creyentes que no oran son como una banda de mendigos, o sea, de perezosos, que no tienen ni fervor. Estamos hablando de que la primera característica es ser fervientes, pero alguien que no ora no tiene fervor, no tiene belleza y no tiene poder. Así que la iglesia de este tiempo, la iglesia del 2021, porque ya queda poco, ¿cómo tiene que ser? Pues tiene que ser una iglesia dedicada a la oración, una iglesia dedicada a lo de Dios, que le ponga cariño, que le ponga esmero, que le ponga fuerza,
que le ponga ganas. Es todo lo contrario a ser perezoso. El perezoso no tiene ganas, está dormido, no tiene fuerza. Pero nosotros somos totalmente fervientes, somos dedicados para Dios. Tenemos que conquistar nuestra vida de oración. Tenemos que conquistar nuestro tiempo de oración. Muchos problemas nos evitaremos si somos gente de oración. Y muchos problemas se solucionan con oración. Amén. Seguimos adelante. Verso 13. Me gusta mucho esto porque tiene que ver, hemos estado viendo hacia adentro, cómo somos hacia adentro. Repasamos. Número 1, fervientes. Número 2, una iglesia que sirve. Número 3, una iglesia que se goza, un cristiano que se goza. Número 4, una iglesia perseverante. Y número 5, una iglesia dedicada, gente que se dedica. Ahora, número 6 tiene que ver hacia afuera y dice, contribuyendo para la necesidad. Ponme por favor el versículo. Dice el verso 13, contribuyendo para las necesidades de los santos. Una iglesia diligente es una iglesia que se preocupa en las necesidades de los demás. Así que el número 6 tiene que ser, debe ser una iglesia que contribuye. ¿Sí? Una iglesia que ayuda. Contribuir es dar, es ayudar. Es una iglesia que se fija en las necesidades. Mira, en el tiempo del confinamiento se quedaron vacíos los bancos de alimentos. En el tiempo de confinamiento se sumó muchísima gente a banco de alimentos, a Cáritas, a Cruz Roja. No daban abasto. Y nosotros como iglesia recibíamos alimento y pudimos repartir. Yo recuerdo llevarme para Alicante, iba a llevarle a unas familias. Me paró la policía en pleno confinamiento a la entrada de Alicante y me dice, ¿dónde va usted? Y le mostré mi permiso, a repartir alimentos. ¿Y dónde lo lleva? Digo, fíjese detrás. Iban todas las cajas ahí. Pase, que le vaya bien. Una iglesia que contribuye para las necesidades. Uno de los sentir de nuestro pastor, cuando tuvimos la última reunión de pastores en septiembre, fue, tengo 2 cargas. La primera no te la voy a decir, pero la segunda era, tenemos que agrandar nuestros graneros. Tenemos que prepararnos para lo que viene, porque va a venir necesidad. Así que hemos agrandado el bajo aquí en Murcia, donde tenemos los alimentos, donde funciona manos llenas, y estamos requiriendo y estamos teniendo contacto con diferentes supermercados para que nos puedan dar alimento, y estamos abriendo en diferentes ciudades asociaciones con banco de alimentos para poder tener más, para poder suplir. No solamente a la gente de la iglesia, sino que ya es bastante. A veces, no Josué, a veces no alcanza ni siquiera para las familias necesitadas de la iglesia, pero también a otras personas. Que la iglesia sea alguien que contribuya para la necesidad. Que se levante la iglesia en este tiempo, cubriendo la necesidad de la gente. Que haya un referente. Hablaba con un hombre que venía hace muchos años a esta congregación, pero hace mucho, 15 años. Y cuando él se enteró que yo era argentino, él me decía, yo recuerdo cuando era chico, y yo vivía en Cartagena, y los barcos venían de Argentina con soja. Y Perón nos mandaba de Argentina, porque aquí teníamos un hambre, estaba la guerra, y nos mandaban de allí cosas. Y el hombre se acordaba, porque a quien le da de comer se acuerda. ¿Quién le dio de comer? ¿Quién te dice que en unos años el barrio, la gente de alrededor, se recuerde que en momentos de necesidad la iglesia les dio de comer? Los hijos de Dios no miramos solo para nosotros, sino que ayudamos a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos colaborando con la Fundación Pan y Vida, con Manos Llenas. Tenemos que seguir una iglesia que trabaje. Hemos tenido las primicias, ¿verdad? Aquí en Murcia. Siga usted trayendo. Si no ha podido traer, sígalo trayendo. El domingo, el viernes, cuando venga. El kilo de amor, ¿no? Porque hay mucha necesidad. Contribuyendo para las necesidades. Tenemos que ser una iglesia que contribuya. Y número 7, el último. Dice también el versículo 13,
practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. La definición de hospitalidad es amabilidad y atención con que alguien recibe o acoge a una persona extranjera o visitante en su casa o en su tierra. Vuelvo a leerlo. Hospitalidad es amabilidad y atención con que alguien recibe o acoge a un visitante o extranjero en su propia casa o en su propia tierra. Una de las características, o la séptima característica que nosotros debemos tener como iglesia, tiene que ser practicar. Yo le puse practicar o practicando. En este caso, la hospitalidad. Pero tiene que ser una iglesia que practica, que tiene práctica. Dile al que está a tu lado, que tenemos que tener práctica. Alguien que no practica es alguien que no tiene uso. Alguien que no practica es alguien que no sabe cómo se hace. Pero cuando hay algo que tú lo practicas siempre, ¿verdad? Te sale fácil y ya lo haces sin mirar, sin pensar. Cuando te dan una ruta para entrar en el ordenador hasta un documento o hacer un programa, madre mía, la primera vez te tiene que apuntar todos los pasos. Pero si lo haces todos los días, pum, 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 con los ojos cerrados. En el coche igual, antes tenías que estar mirando las marchas, a ver cómo la pongo, a ver, y tenías que te decían, mira adelante, mira. Y ahora ya puedes escuchar música, mascar chicle y conducir. Y ir hablando, peleándote con el que está al lado. Porque la práctica. Igualmente tenemos que ser una iglesia que practica las cosas buenas, en este caso la hospitalidad, una iglesia de brazos abiertos, una iglesia que no esté centrada en lo de adentro, en mí, en yo, me. Pero eso se va a llevar a cabo, lo vamos a poder realizar cuando seamos fervientes en espíritu, cuando seamos una iglesia gozosa, cuando seamos una iglesia que sirve, cuando seamos una iglesia que persevera, cuando seamos una iglesia dedicada, ahí vamos a poder mirar hacia afuera, porque si no, estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo. Si no, estamos todo el tiempo fijándose en mi problema, mi necesidad, mi situación. Pero somos gente que tiene al poderoso del lado de nosotros. Somos gente que tiene al Dios del cielo. Somos gente que se puede fortalecer en la oración. Somos gente que puede acudir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde vendrá mi socorro? Los de afuera están todavía alzando los montes. Alzando los ojos a los montes. Pero yo sé de quién viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Yo sé en quién he confiado. Así que yo puedo ser parte de una iglesia que practica la hospitalidad, que abre los brazos, que abre las puertas, que mira hacia afuera. ¿Cuánta necesidad hay afuera? ¿Cuántas personas necesitan del Señor? ¿Cuántas personas están clamando porque alguien les hable? Lo hacemos a través de radio y televisión, vida todos los días, pero en el tú a tú también, cada uno de nosotros, mirando la necesidad espiritual, mirando de qué manera podemos ser hospitalarios. Aquí dice con los extranjeros o con los visitantes. El que está afuera es un extranjero. Le tenemos que dar la nacionalidad del cielo, ¿verdad? Pero tiene que venir. Tenemos que ser gente que abrace, dice, con amabilidad y con atención, reciba y acoja a los extranjeros. Cuando viene alguien nuevo, hay gente que ha venido aquí y ha pasado semanas y nadie le ha saludado. Y nadie le ha llamado, porque a veces estamos tan centrados en nosotros mismos. No es a propósito, pero tenemos que estar mirando la necesidad de los demás. Amén. Así que recapitulemos. El Señor nos dijo a través de esta palabra que hay algo que no debemos ser, y es perezoso. No tenemos que ser perezosos, sino que tenemos que ser diligentes. Una iglesia diligente. Y dijimos que diligencia era una actitud de hacerlo con interés, con esmero, con rapidez y con eficacia. ¿Cómo debe ser la iglesia de este tiempo? Pues así, una iglesia diligente, una iglesia que no se duerma, una iglesia que no pierda el tiempo, una iglesia que no se adormezca en las situaciones, sino que tire para adelante y que pueda tener estas características. Repasemos las siete características. Número 1, una iglesia que sirve. Una iglesia ferviente en el espíritu. Número 2,
sirviendo al Señor. Número 3, gozándose en la esperanza. Número 4, perseverando en el sufrimiento. Número 5, dedicados a la oración. Número 6, una iglesia que contribuye para las necesidades. Y número 7, una iglesia que practica la hospitalidad. Amén. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ponte de pie. Qué bueno, hermanos. Hoy nos vamos con un desafío a casa. Con un desafío. Apúntate estas características. Vence la pereza. Vamos a orar porque la pereza es como un vagabundo que nos abraza. Decía Proverbios. La pereza es como algo que viene intrínseco en el carácter humano de la tierra natural, pero la tenemos que vencer. Y ahora que hace frío, peor. Ay no, aquí en la mesa camilla lo veo por la tele. ¡Fua! Pero qué valientes los que están aquí, ¿eh? Un saludo a los que están en la mesa camilla. En mi casa la iban a montar hoy, así que voy a llegar ahí a probarla. Si me están viendo, espero que la hayáis montado ya. Siervo, móntame la mesa camilla. Gloria a Dios. Una iglesia ferviente, una iglesia diligente. Pero de verdad, dile que estás al lado, de verdad, de verdad. Tenemos que serlo de verdad, ¿eh? A veces yo pienso, ¿cuánto de lo que nos habla el Señor cada miércoles, cada domingo, se nos queda en el espíritu, lo vivimos? Porque hay tanto que Dios nos habla, hermanos. Tanto. Y a veces personas que vienen a decirte algo que el Señor ya ha hablado y tú dices, hace 2 domingos tienes la respuesta, escucha la palabra de nuevo. Porque Dios nos habla y Dios es fiel. Tenemos que pedirle que nos ayude a vivir la palabra. No es fácil, pero Él nos puede ayudar. Cierra tus ojos ahí donde está. Si tienes un familiar al lado, tómale la mano para no sentirte solo. Tómale la mano, ya que no podemos tomarnos las manos entre todos. Tómale la mano si tienes a alguien ahí de la familia. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Hoy es un día especial porque hemos podido congregarnos de una manera diferente, de diferentes localidades. Hemos podido venir hasta aquí, Señor, y en medio de este tiempo convulso, de este tiempo complicado, Señor, tú nos ayudas y tú nos permites congregarnos y estar juntos. Gracias porque te hemos podido alabar y al mismo tiempo nos has ministrado en la alabanza, Señor. Nos hemos sentido amados, cuidados, fortalecidos. Gracias, Señor, porque nos has bendecido a través de las canciones. Y también, Señor, en este tiempo de palabra nos has ministrado, nos has hablado, nos has aconsejado como un padre a un hijo, como un maestro a sus discípulos. Dejad la pereza. Dejad la pereza. Oh Señor, te pedimos, ayúdanos a despojarnos de ese lastre de la carne que es la pereza, Señor. ¿Cuánto daño ha hecho la pereza a tu iglesia? ¿Cuánto daño ha hecho la pereza a la vida espiritual de los hijos de Dios? Gente que vive como mendigo, gente que vive como un pobre, con necesidades por culpa de la pereza. Nos despojamos en esta hora en el nombre de Jesús. Nos despojamos de toda pereza de la carne, Señor. Y queremos ser una iglesia diligente, una iglesia activa, una iglesia fuerte, una iglesia decidida, una iglesia que se levanta con la fortaleza de Dios para poder servir, para poder ser ferviente en el Espíritu, para poder ser una iglesia de testimonio que se goza, que atiende a los demás, que provee para la necesidad. Oh Señor, ayúdanos. Queremos tener estas características, Señor. Una iglesia que persevera en la circunstancia difícil. Todo tiene que ver con ser diligentes. Todo tiene que ver con ser diligentes. No perezosos en lo que requiere diligencia. Tomamos esta palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que vives en mi corazón. Ayúdame, Señor, a vivir esta palabra, a caminar en victoria, Señor, y a poder tener esta característica en mi vida personal contigo, en mi vida con los demás como testimonio y en mi lugar en el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos con este aplauso en el nombre de Jesús. Amén y amén.